Muy buenos días a todos. Bueno, feliz inicio de semana, feliz lunes. Yo sé que el día de hoy, por lo regular, dejamos el mensaje del domingo para hoy, pero pues el Señor puso en mi corazón de compartir también mientras se restablece el lugar de donde vamos a estar, de también alimentarnos de la palabra y continuar con el devocional que nos quedamos el viernes, de cómo debemos responder a la gloria de Dios. Y antes de comenzar, hay dos escrituras. En Primera de Crónicas 25 dice: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue... Y ahí comienza a mencionar a todos. Y en el verso 6 dice: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutum y Gemán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Si hacemos una ecuación de los músicos instruidos, los cantores, quiere decir que había 24 grupos de 12, o sea, ministraba un grupo cada hora. Y eso David lo hizo durante el tiempo que reinó en Jerusalén. Y es interesante de que su hijo Salomón también continuó después de que construyó el templo. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, del 12 al 14, dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Gemán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Si observamos estas escrituras, nos damos cuenta que la adoración produce una atmósfera para que se manifieste la gloria de Dios. Para experimentar una transformación continua en cada uno de nosotros, tenemos que saber cómo responder cuando la gloria de Dios se manifiesta. Y no existe una fórmula, un método o un manual sobre el tema. Sin embargo, la palabra es muy clara de que la forma más efectiva de responder cuando la presencia de Dios se manifiesta es adorarle y rendirnos totalmente a Él. Y si nos negamos a responder cuando Dios nos visita, pues vamos a ser juzgados. A veces la presencia viene para sanar, para liberar, o para que la gente reconozca su pecado, pero muchas veces somos indiferentes cuando la gloria de Dios se manifiesta, porque no respondemos con fe. Aunque Dios actúe de acuerdo a su soberana voluntad, nuestra respuesta debe ser adorarlo y decirle: Señor, yo recibo lo que tú estás hablando, recibo mi liberación, mi sanidad. Tenemos que responder cuando viene su presencia, porque a veces nuestras actitudes incorrectas se reflejan en nuestro lenguaje corporal, con la indiferencia. Yo siempre he pensado esto de que no podemos decir que adoramos a un Dios sin manifestarlo con nuestro cuerpo, sin levantar las manos, sin adorarle, sin llorar en su presencia. Por ejemplo, cuando la gente cruza los brazos, cuando solo quieren estar observando,
y no participar de lo que sucede a su alrededor, esa indiferencia apagan el espíritu. Nuestras expresiones pueden reflejar indiferencia y falta de reverencia, y podemos hablarles a otros aún sin querer y desenfocarlos de lo que Dios está haciendo. Y en ocasiones como estas, lo que hacemos es que contristamos al Espíritu Santo, porque su presencia es un regalo que estamos ignorando y rechazando. Dios no se manifiesta donde no es tolerado. Él viene donde es celebrado, como acabamos de leer ahorita. En Génesis 28:16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob no sabía que la presencia de Dios estaba con él. No la había percibido. Y lo mismo sucede hoy en día con muchos creyentes. Han estado en servicios o donde la presencia de Dios puede ser tan poderosa, donde todos algunos pueden estar llorando, otros postrados, otros humillados por el peso de su gloria, pero puede haber también otros que no tienen ni la más mínima idea de lo que sucede a su alrededor, porque no saben que la gloria de Dios está presente y que es la gloria de Dios la única que nos puede transformar. Por eso, como dice en Corintios, que el Señor nos transforma de gloria en gloria. Ahora, ¿es posible estar en un lugar donde la gloria de Dios está presente y no saberlo? Claro que sí, sí es posible. Como le sucedió a Jacob, como acabamos de leer. ¿Y por qué? Existen muchas razones, pero casi siempre la razón es el pecado, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. O tal vez es que estamos tan envueltos en nuestros propios problemas que nuestra percepción espiritual está completamente apagada. Tenemos que mantenernos sensibles al mover del Espíritu Santo. La próxima vez que reconozcamos su presencia, debemos responder en fe y adoración. Cuando Jacob entendió que Dios estaba con él, él marcó el lugar. Dice la palabra que edificó un altar y lo ungió con aceite, en Génesis 28:18. Ahora, tenemos que entender que cuando la presencia de Dios se manifiesta, pues la gente lo va a manifestar de diferentes maneras. Unos van a llorar, otros tal vez quieran correr entre la congregación o orar por alguien que esté pasando tribulación o angustia, o tal vez algunos hasta quieran darle una palabra de ánimo a alguien que esté ahí, para liberar al pueblo de opresiones demoníacas o ministrar la palabra. Los predicadores casi siempre quieren cumplir una agenda, un programa predeterminado para el servicio de la iglesia. Sin embargo, esa no debe ser nuestra actitud cuando estamos en la gloria de su presencia, porque solo Dios es quien puede tomar la iniciativa. Nuestra respuesta debe ser adorar, adorar y continuar adorando y obedecer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Debemos aprender a descansar en su soberanía, seguir el fluir, la dirección de su presencia y permitir que Él obre. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conozcan que yo soy Dios y que seré exaltado entre las naciones. Nuestra prioridad siempre debe ser permitir que su gloria se manifieste. Si Dios en su soberanía escoge no tomar alguna acción en particular, entonces y solo entonces debemos armarnos de fe y con la unción del Espíritu Santo y hacer lo que sabemos que Él quiere que hagamos siempre, predicando el reino de Dios, orar con fe por algún enfermo y echar fuera a los demonios de alguien que esté siendo oprimido. Dios va a ungir a todo aquel que esté dispuesto, a todo el que quiera obedecer su palabra, porque en la nube de su gloria Él hace sus propias obras. Dios está levantando una nueva generación de hombres y de mujeres de todas las edades, que sepan cómo responder a su presencia. Yo ayer hablaba con un hermano y le decía que después de este tiempo, yo sé que el Señor
En aquellos que estén dispuestos va a poner el anhelo de orar por la gente, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, para orar, para sin necesidad de que nos digan, perdón, de qué hacer por la gente. Dios ponga ese sentir en cada uno de nosotros y oremos por aquellos que están pasando tribulación o angustia. Esta generación va a tener sed por la gloria manifiesta de Dios en la tierra, porque la oscuridad en el mundo está aumentando cada día más y más. La maldad se está multiplicando, pero la manifestación de Dios en la tierra también se va a hacer más poderosa y de mayor peso a medida que pasa el tiempo, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo creo que veremos esto con nuestros propios ojos, porque esta es una generación gloriosa que va a impactar a las comunidades alrededor. Hay una cosecha que ya está esperando, una cosecha de almas que jamás hemos visto. Comunidades enteras van a ser sacudidas por la gloria de Dios y van a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Las manifestaciones de su presencia se van a hacer visibles a través de manifestaciones, de liberaciones, de sanidades, y serán vistas por la gente. Pero antes de eso tiene que venir un arrepentimiento y una humillación de su pueblo, que somos la iglesia, como dice 2 de Corintios 7:14. Y la pregunta es esta: ¿tú estás dispuesto a ser transformado y ser parte de esta nueva generación? Y si tu respuesta es afirmativa, pues Dios se va a hacer cargo de todo, porque Él no quiere que ninguno se pierda, y Él no quiere que nadie pierda tampoco su tiempo siguiendo solamente normas religiosas, pero sin haber un cambio. Ningún cambio es fácil, claro que sí. Por el contrario, casi siempre es difícil y doloroso, pero es necesario para entrar en una nueva y más grande dimensión de cabot, de gloria de Dios. Entonces, pues debemos desearlo. Y la pregunta es esta: ¿deseas ser cambiado bajo la gloria de Dios? Pues tienes que decidirte hoy y atreverte a ser transformado para poder empezar a manifestar la gloria de Dios. Somos vasos de barro que manifestamos la gloria de Dios. Prepara tu cuerpo, tu espíritu, ayunando, orando para ser cambiado por Dios, para no conformarnos al mundo y a sus circunstancias, como dice Romanos 12:2. Ahora, ¿qué revelación de las dimensiones de la gloria de Dios piensas tú que es la más importante? Comienza a pedirle a Dios mayor revelación para que puedas entrar en ella. Permite que tus amigos, tus familiares, hermanos, hermanas en Cristo también vean tu transformación, pero sobre todo permite que tu transformación sea vista por la gente incrédula, los que no conocen de Dios. Ahora, escuchen muy bien esto. Cada vez que Jesús se manifestaba en algún lugar, por ejemplo, cuando llegó a Gadara, en Marcos 5, con el endemoniado gadareno, los mismos demonios corrieron y hicieron que el hombre se postrara delante del Señor. Casi siempre cuando vemos un milagro manifestado de la gloria de Jesús, se postraban ante su presencia. Uno de los mayores obstáculos para ver la demostración del poder sobrenatural de Dios es que no existe una atmósfera espiritual para que la gloria o su presencia se manifieste. Entonces, ¿cómo podemos crear una atmósfera de adoración para que su presencia se manifieste? Una atmósfera espiritual dura o difícil puede ser el resultado de una alabanza y adoración pobre, o sea, solamente hacerlo por hacerlo. Cuando las personas no están adorando a Dios en espíritu y en verdad, no pueden crear la atmósfera para atraer su presencia. En Juan 4:23 y 24 dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso no se puede lograr solamente cantando bien o tratando de seguir secuencias, sino necesitamos la revelación de lo que es la verdadera adoración. Y tenemos que empezar examinando cómo es la naturaleza de la alabanza, de la adoración, que le pueden dar la bienvenida a nuestro Señor y Rey en medio de nosotros.
Claro que sabemos que el Espíritu de Dios vive en nosotros, pero mucha gente no entiende la diferencia entre alabanza y adoración. Para ellos solo es música. Piensan en la alabanza como canciones rápidas y en la adoración como canciones lentas, las cuales solamente se presentan como preámbulo, o sea, como antecediendo a la prédica de la palabra. Pero la alabanza y la adoración son más que eso. Primero, entendamos qué es alabanza. Tenemos que enfocarnos en dos aspectos principales de la alabanza para poder definirla y entenderla. Número uno, la alabanza es proclamación. Y número dos, la alabanza es sacrificio. Primero, ¿qué significa que es proclamación? Alabar es declarar las grandes y poderosas obras de Dios. Y se expresan cantando, tocando instrumentos musicales, dando gritos de júbilo, así como con diferentes posturas del cuerpo que incluyen aplaudir, levantar las manos, danzar. Las crónicas del gobierno del rey David relatan su manera extravagante de alabar al Señor. Cuando él llevó el arca a Jerusalén en 2 de Samuel 6, 12 al 23, dice que él danzaba sin importarle lo que dijeran de él, dando gritos de júbilo. Y como leímos ahorita en 1 de Crónicas 25, que los músicos, los cantores tocaban trompetas y gritaban fuerte. Eso es alabarle. Pero el problema con nuestra alabanza hoy en día es que no ascendemos lo suficientemente alto porque no nos gusta el ruido. Muchas veces el ruido no es sinónimo de cacofonía, sino muchas veces es alegría, pero se confunde. Tenemos que saber diferenciar. Número dos, la alabanza es sacrificio. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La palabra griega para sacrificio es sustia, que se refiere a una víctima, es un sacrificio. Y todo sacrificio implica muerte. En este caso, la víctima para el sacrificio es nuestra carne, nuestro ego. Alabar a Dios requiere siempre un sacrificio, porque es algo que va más allá de nuestras fuerzas, de nuestra conveniencia, de nuestro deseo, de nuestra comodidad. Para alabar a Dios debemos matar dentro de nosotros todo lo malo que no viene de Dios, como la apatía, el orgullo, el egoísmo, la preocupación, el miedo, los malos pensamientos o cualquier otra cosa que nos impida expresar de todo corazón su grandeza. Nuestro sacrificio desata el mover del Espíritu Santo que viene a ayudarnos. Por eso Jesucristo se refería a Él como el ayudador, el consolador, un paracleto, o es alguien que siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Y cuando el espíritu de alabanza viene a alabar junto a nosotros, es cuando la alabanza deja de ser un sacrificio como era al comienzo. Y a partir de ese momento, nadie tiene que forzarnos a alabar a Dios, porque nuestra alabanza se vuelve espontánea. Claro que al principio nos va a costar, por eso es un sacrificio, porque debemos de ir más allá de la emoción, del querer, sino de la decisión de hacerlo. Muchos prefieren que sea un hombre o una mujer de Dios quien les imponga las manos para recibir sanidad, o que oren por ellos, o recibir liberación, porque no quieren pagar el precio de alabar, de adorar o de sacrificar la carne hasta que Dios los toque. Sin embargo, si queremos vivir en obediencia de lo que Dios está diciendo y haciendo, si deseamos vivir en bendición constante, o si queremos estar en fuego permanente por Él, el sacrificio de alabanza debe convertirse en una parte esencial de nuestro estilo de vida. El Señor prometió en el Salmo 22:3 que Él habitaría en medio de la alabanza. Y cuando experimentamos periodos difíciles de prueba, cuando la vida se llena de contratiempos, de problemas financieros, de enfermedades, puede que no tengamos muchos deseos de alabar a Dios,
Pero ese es precisamente el tiempo cuando Dios nos pide presentarnos como sacrificio vivo de alabanza, como dice Romanos 12:1 y como también dice Hebreos 13:15, para ofrecer fruto de labios que confiesen su nombre. Hoy el reto es este: avanzar un paso en nuestro caminar cristiano y empezar a presentarnos como sacrificios vivos de alabanza a nuestro Rey y nuestro Señor. Ahora, ¿qué es adoración? La adoración es más que una declaración, es una actitud sincera de humildad, de reverencia, de respeto y de temor del Señor. En nuestra adoración, Jesús debe ser coronado. Él debe ocupar el trono de nuestras vidas. El lugar santísimo dentro de nosotros, donde habita el Espíritu Santo, es el lugar donde debe ser exaltado. Y sabemos que la fe es un músculo que crece cuando se ejercita. La adoración trabaja de una manera similar. Siempre hay espacio ahí para ir más profundo. La adoración también puede expresarse con una postura física, como inclinar la cabeza o el cuerpo, arrodillarse o postrarse ante el Señor. Si nuestra adoración es sincera y humilde, se volverá algo más allá solamente de cantar o de hablar con Dios. Se va a convertir en una actitud que pueda ser expresada, incluso a través del contacto con otros, como por ejemplo un abrazo, a través del cual transmitimos todo lo que fluye de nuestra relación de adoración con el Padre. Yo me he fijado muchas veces, y no es porque le eche flores a mi esposa Isabel, pero muchas veces cuando están esos ambientes de adoración, de la presencia de Dios, me he fijado que Dios la motiva a abrazar a las mujeres, y solamente con abrazarlas se empieza a manifestar la gloria de Dios, porque ya está la atmósfera ahí, porque está respondiendo a la gloria de Dios. Ahora, el nivel de adoración de una iglesia, escuchen muy bien esto, va a determinar el nivel de revelación y de manifestación de la gloria de Dios. Lo voy a decir de nuevo. El nivel de adoración de una iglesia va a determinar su nivel de revelación y de manifestación de la gloria de Dios. Por eso mi familia y yo estamos convencidos que después de este periodo de prueba vamos a estar en un lugar donde ya no va a haber limitaciones de tiempo, ya no va a haber interferencias de ningún tipo. Estemos donde estemos, porque Dios nos va a establecer en un lugar donde habrá plena libertad para que la gloria de Dios se manifieste, donde la adoración va a determinar un nuevo nivel de revelación y de manifestación de la gloria de Dios. Las personas que adoran en espíritu y en verdad se abren paso hasta la atmósfera de la eternidad, donde el centro de atención ya no son ellos mismos, sino Dios, porque en su presencia ya no nos vamos a preocupar por lo que sentimos o experimentamos, porque sabemos que Dios requiere adoración, y esa convicción va a superar toda situación temporal. La adoración no es un sentimiento, sino una actitud expresada por cada uno que sabe que sin Dios nada es. Como Jesús lo dijo, separados de Él nada podemos hacer. La alabanza es una expresión de alegría, de clamor, entusiasta, que a menudo incluye muchas palabras y demostraciones físicas. A mí, por ejemplo, me gusta gritar mucho. Por su parte, la adoración puede usar pocas palabras. A veces las palabras ni siquiera son necesarias, porque puede haber un silencio total, porque tiene que ver más con el derramar interno de nuestros corazones delante de Dios, pidiéndole que su presencia soberana se manifieste. De una profunda adoración va a venir la guía del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad y sobre todo para la iglesia. Ahora, escucha muy bien esto. ¿Cuáles son las diferencias entre alabanza y adoración? Tenemos que distinguir entre estas dos maneras de ir delante de Dios. Y
tenemos que reconocer algunas de sus principales diferencias. La alabanza se enfoca en proclamar las obras de Dios. La adoración se enfoca en la persona de Dios. La alabanza es iniciada por nosotros, pero la adoración es la respuesta de Dios a nuestra alabanza. Alabar es buscar a Dios. Adorar es ser encontrado por Él. La alabanza aumenta la unción, pero la adoración trae la gloria de Dios. Alabar es como construir una casa para Dios. Adorar es Dios mudándose a vivir en esa casa. Es lo que creemos firmemente que Dios va a hacer. Que la casa que ya está preparando, Él está preparando su gloria para manifestarse. En la alabanza hablamos acerca de Dios. En la adoración le hablamos a Dios y Él nos responde. En la alabanza somos conscientes del amor y de la grandeza de Dios. En la adoración somos conscientes de su santidad. Por eso a veces cuando está una atmósfera de adoración fuerte, no podemos hacer nada más que llorar y llorar, porque delante de su santidad queda descubierta nuestra naturaleza pecaminosa. La alabanza es el desfile del Rey, por eso es con gozo, con alegría, con júbilo, pero la adoración es su coronación, donde solamente podemos decir santo, 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 así como los serafines en Isaías 6, cuando Isaías tuvo la visión del trono de Dios. Ahora, un punto muy importante, ¿cómo podemos hacer la transición, el cambio de la alabanza y la adoración? Porque hay muchos o muchas congregaciones o muchos creyentes, vamos a ponerlo de esta manera, que pueden ser buenos alabando, pero no tanto adorando, se quedan en alabanza. ¿Y por qué? Porque yo lo veo de esta manera. La alabanza es agradecerle a Dios por lo que Él hace por nosotros. Y a todos nosotros nos gusta recibir. Queremos recibir los beneficios, las bendiciones de Dios. Y podemos quedarnos en ese lugar, pero la adoración es dar. Escuchen bien, si queremos producir una adoración verdaderamente profunda y sincera, vamos a necesitar muchas veces ascender primero en una alabanza fuerte, poderosa, y luego es importante discernir cuando el espíritu de alabanza ahora le da lugar al espíritu de adoración, a fin de permitir al espíritu de adoración que asuma el control y la dirección. Nuestra alabanza y adoración deben ser con un fin único, de complacer a Dios mismo. Esa es la única forma de seguir la guía del Espíritu Santo y de evitar perdernos en esfuerzos humanos. A su presencia solo podemos entrar por medio de ambas, de alabanza y adoración. No podemos hacerlo solo por medio de la alabanza o solo por medio de la adoración. Tienen que ir juntas, no puede estar separada una de la otra, porque trabajan mano a mano. Por tanto, sin importar si adoramos solos, estamos en nuestra casa solos, si estás ahorita escuchando el devocional solo en tu casa o al lado de alguien más, o estamos juntos en la iglesia congregados, nuestro enfoque debe ser siempre alabar hasta que venga el espíritu de adoración y entonces comenzar a adorar hasta que la gloria de Dios descienda y nos haga ver nuestra verdadera condición delante de Dios. La adoración será tan profunda como es poderosa también la alabanza. Ahora, tenemos que entender varias cosas. Pongan mucha atención. Número 1, la verdadera adoración va a revelar la existencia de Dios. Dios es espíritu. Pero primero, nadie puede conocer o experimentar la verdadera adoración apartados del único Dios verdadero, porque solo Él puede revelárnosla. Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso va a superar el ambiente del conocimiento natural, del querer razonar.
Cada vez que hay verdadera adoración, es una evidencia que Dios mismo está manifestándose a nosotros. Nuestra adoración revela al Dios vivo y va a testificar de su existencia. El Salmo 97:6 dice: los cielos anuncian su justicia, la justicia de Dios, y todos los pueblos vieron su gloria. Número 2, la verdadera adoración se enfoca en Dios, no en nosotros, en nadie. Pero tristemente, en muchos círculos cristianos o congregaciones hoy en día, la verdadera adoración ha sido reemplazada por entretenimiento, por talento. Existen muchos adoradores, entre comillas, cuyas producciones musicales que están sacando hoy en día solo están dirigidas a complacer los deseos de la gente y a promoverse a sí mismos, en lugar de adorar a Dios. No exaltan su nombre ni su majestad. Tienen poder simplemente para hacer que la carne se sienta bien o para mover emociones. Por eso escuchamos muchas veces canciones con palabras como tócame, bendíceme, sáname, libérame, dame, puro me. Esas canciones están fuera de propósito y de enfoque. Eso no es adoración. No podemos falsificar la adoración o la comunión con Dios. Algunos crean esas canciones para que su música pueda ser vendida, comercializada, sin darse cuenta que al hacer eso, están dejando a Dios a un lado y convirtiendo las necesidades de la gente en ídolos. Olvidan, ignoran el hecho de que fueron creados para un propósito más alto que el de generar un producto comercial o escribir música que arrulle las emociones humanas. Fueron creados para adorar al Dios verdadero y para guiar a otros a hacer lo mismo, pero se han dejado seducir por el mundo. Número 3, la verdadera adoración trae la presencia de Dios. Muchos dicen, pero ¿cómo si la presencia de Dios ya está con nosotros? Bueno, una cosa es la presencia que está en nosotros, otra cosa es la presencia manifestada de Dios. El propósito principal de la adoración es traer la gloria de Dios en medio de su pueblo. Cuando alguien está dirigiendo la adoración de una iglesia, pierde su objetivo. Lo siguiente que se puede esperar es que la atención se enfoque en él o en ella. Es lo que sucede muchas veces. Y ese tipo de situación es muy peligrosa, porque está operando un espíritu de error, como dice Primera de Juan 4:6. Está operando una música producida por talento solamente, por líderes de alabanza, pero que están ofreciendo un fuego extraño que está ardiendo en el altar, y corremos peligro, como le sucedió a los hijos de Aarón en Levítico 10, del 1 al 2. Esta es una ofrenda que Dios no ha autorizado y que no la honra, sino más bien le ofende, porque únicamente está entreteniendo los sentidos, nunca involucra el espíritu. Puede mostrar talento musical, pero la gloria o la presencia de Dios está ausente. Es más fácil encontrar músicos talentosos que adoradores ungidos y puros que tengan una habilidad musical. Pero no malentiendan, por favor. Claro que creemos en la preparación, en los músicos que deben de prepararse, pero sobre todo nuestro corazón debe estar alineado. Debemos ser instrumentos ungidos por Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Cuando una persona, escuchen muy bien, deja de adorar, también deja de conocer a Dios. Uy, esto está fuerte. Cuando tú dejas de adorar a Dios, también dejas de conocer a Dios. La adoración debe tener solo un objetivo: avanzar el reino de Dios. Debemos tener solo una misión: formar y manifestar la nube de su presencia, extender el reino de Dios, como estudiamos ayer. Y cuando la atmósfera está creada por medio de alabanza y de adoración, todo es posible en un instante. Por eso cuando vamos a las comunidades, a los hospitales, y que comenzamos a adorar y alabar,
El Señor crea la atmósfera y es cuando debemos aprovechar para orar por la gente, predicar su palabra. Nuestro mayor deseo debe ser siempre experimentar nuevos y más profundos momentos en la gloria de Dios, porque solo su presencia transforma el corazón humano. En nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia en Isaías 64:6, ante la santidad de Dios. Cuando hayamos cultivado su presencia en nuestras vidas, vamos a ser sus instrumentos para trabajar en las vidas de otros. Pero nunca olvidar que solamente somos vasitos de barro, donde lo que cuenta es lo que llevamos dentro. Nuestro propósito al adorar es invitarlo a que su presencia descienda. Solo en su presencia seremos transformados para que podamos llevar el mismo poder de transformación a otros. Número 4, la verdadera adoración recibe y envía sonidos celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Que la adoración que resuena desde el trono de Dios incluye la declaración hablada de su palabra, así como varios sonidos que reflejan la manifestación de su gloria y el espíritu de esa adoración. Por eso el canto ese hermoso de la tierra canta, el cielo adora. Eso es lo que significa cuando se juntan, se unen esas dos dimensiones. Pero hay algo poderoso y es el poder de la palabra hablada. Cuando comenzamos a hablar espontáneamente, recordando que las palabras dichas por Dios fueron vitales en la creación de los cielos y la tierra. Todo fue creado por el poder de su palabra. Cada vez que Dios declaró algo, como por ejemplo en Génesis 1:3, sea la luz, cada aspecto de la creación respondió al sonido de su voz y a la autoridad detrás de esas palabras y se convirtió en una realidad física. La corona de la creación de Dios fue la humanidad, el ser humano, Adán y Eva, lo cual fue hecho a su imagen y semejanza. Y por eso, a medida que expresamos nuestra adoración a Dios, declarando su propia palabra, de regreso a Él, su voluntad se lleva a cabo por los dichos de nuestra boca. Por eso, cuando se crea una atmósfera de alabanza, de adoración, los demonios huyen. En las experiencias que Dios nos ha permitido tener, cada vez que se crea una atmósfera de adoración, cuando una persona ha necesitado liberación, no hay necesidad de estar orando por mucho tiempo, reprendiendo. Simplemente la adoración se encarga, la misma gloria de Dios, la atmósfera de Dios se encarga, porque nada inmundo puede permanecer delante de su gloria. La palabra de Dios tiene el poder de traer lo que está en la eternidad a la dimensión del tiempo. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Proverbios 18:21. Debemos aprender a usar la voz de autoridad que tenemos en Cristo para establecer el poder, la gloria y la voluntad del Padre, en lugar de usarla para desatar maldiciones o juicio. Nuestro nivel de ascensión hacia la presencia de Dios va a estar determinado por el sonido de la adoración que desatemos. Ahora, ¿cuánto de la palabra de Dios está en nuestros corazones? Y es hablada en fe por nuestras bocas. ¿Tenemos suficiente fe para hablarle a los problemas, a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, a la enfermedad, a los demonios? La voz de una persona ungida por el Espíritu Santo puede romper ataduras, enfermedades, depresión, maldiciones, hechizos, opresión demoníaca y mucho más. Cuando estamos viviendo en esa atmósfera, las órdenes de la voz de Jesús estaban tan ungidas que los demonios huían solamente al escucharlo. Y le decían: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos reconocían: es tiempo de que cambies la atmósfera de tu casa. Deja de escuchar esa música que no alaba a Dios, que no propicia una atmósfera de reverencia a Dios. Por eso los demonios se sienten como en su casa.
Las órdenes de la voz de Jesús estaban tan ungidas, vuelvo a repetirlo, que los demonios huían al oírla. Los ojos de los ciegos eran abiertos. Las tormentas cesaban, se detenían. Los muertos salían de sus tumbas. Los enfermos eran sanados. Los leprosos eran curados. Algunos sin ni siquiera estar al alcance del sonido de esa voz. ¿Por qué ocurría eso? Porque lo que el Padre estaba diciendo en el cielo, Jesús lo estaba diciendo en la tierra. Por eso Él decía, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El reino de Dios se manifestaba. Nosotros podemos hacer lo mismo cuando adoramos a nuestro Dios Todopoderoso. Los sonidos que son dados por el cielo, al igual que las palabras, tienen un rol muy importante en nuestra adoración a Dios y en el cumplimiento de su voluntad en el mundo, especialmente en esta nueva temporada del plan de Dios para su pueblo. En el libro de Josué leemos acerca de la caída de los muros de Jericó, cuando los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida. Dios les dio a su pueblo dos instrucciones sobrenaturales. Número 1, tocar la trompeta y gritar. Él les ordenó desatar sonidos. Cuando la gente obedeció el sonido, desató tal poder y gloria de Dios que los muros de Jericó colapsaron, tal y como Dios lo había prometido. Lean Josué 6. En el aposento alto, el día de Pentecostés, se escuchó un sonido del cielo, como de un viento recio que soplaba, dice Hechos 2:2. La palabra sonido se traduce de la voz griega ecos, que significa un sonido fuerte, intenso, un eco. El Espíritu Santo que Jesús había prometido que vendría a ayudar a sus seguidores, se presentó a los 120 que estaban reunidos ahí con un fuerte sonido. Y el derramamiento del Espíritu Santo también se manifestó ante ellos en forma de lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y al instante todos comenzaron a hablar lenguas del cielo, otra manifestación del sonido, las cuales hasta ese día habían sido desconocidas para los seres humanos. Lean Hechos 2, 3 y 4. La Biblia también nos dice que en la segunda venida de Jesús, cuando Él regrese por su iglesia, será anunciada con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:16. Jesús anunciará su retorno con sonidos. El grito o la voz de mando y la trompeta nos recuerdan el grito y las trompetas que usaron los israelitas, instruidos por Dios para conquistar Jericó. Es tiempo de que conquistemos Jericó para entrar al lugar que Dios ya tiene preparado. Hoy Dios está desatando nuevos sonidos a través de adoración y de adoradores en espíritu y en verdad en el cuerpo de Cristo. Está levantando adoradores que proclaman la palabra de Dios, que adoran en espíritu y en verdad, con la habilidad de interpretar, de bajar sonidos divinos de su trono, de hablar lo que Él dice que hablemos, no nuestras palabras. Y eso va a tomar parte en el cumplimiento de sus planes. El sonido que va a desatar la visión de Dios puede ser la voz de alguien, de algún hermano o alguna hermana quien proclama la revelación de su determinación divina para el futuro. Cuando es difícil para la gente entender o creer una revelación de Dios a través de palabras o explicaciones, la música y la adoración se convierten en los medios por los cuales se puede entender y recibir lo que Dios está haciendo y diciendo. Quiero dejarte por hoy con esto. Mañana vamos a continuar con este tema tan interesante. Dios está desatando nuevos sonidos en la tierra. Y no me refiero a música, me refiero al sonido de tu voz, a tu canto, a tu adoración, a tu agradecimiento. Él está desatando nuevos sonidos en la tierra que inician que los ángeles ministradores se empiezan a mover alrededor nuestro. Porque la palabra dice en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores, servidores al servicio de los santos. Si queremos ver la gloria de Dios manifestada, tenemos que aprender cómo crear esa atmósfera, y no hay otra manera más que a través de la alabanza y la adoración. Por eso en el cielo
lo que haremos por la eternidad será adorarle, porque esa es la atmósfera donde Dios habita, donde Él vive. Y grábense siempre esto, lo que hemos estudiado por muchos años. El único ministerio que ejercemos en la tierra y que tiene un impacto eterno es la adoración. ¿Por qué? Porque es el ambiente, la atmósfera donde Dios habita. ¿Quieres que Dios habite en tu casa, en ti, en tu lugar de trabajo, donde quiera que vayas? Comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios y comienza a desatar la palabra que Él te pone en tu corazón, para que huyan los problemas, que se vaya la opresión, la enfermedad y todo aquello que venga a oprimirte. Pero vamos a orar en este día especial. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo no sé por qué, no sabía por qué me habían levantado tan temprano, Señor, por qué se me había ido el sueño, pero ahora lo entiendo. Porque tú querías darnos algo especial, Señor, un alimento especial, un maná especial, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios especial, Señor, y porque ya tienes ese lugar destinado, Señor, para tu pueblo, para que te adoremos en espíritu y en verdad, para que estemos así como aquellos 120 unánimes, unidos en un mismo sentir, para que venga el fuego de tu Espíritu Santo, porque no es la cantidad la que buscas, es la calidad de corazón arrepentido y humillado delante de tu presencia. Señor, hoy oramos y nos ponemos de acuerdo, Señor, que cada hermano, Señor, incluyéndonos mi familia y nosotros, que podamos, Señor, crear esa atmósfera en nuestros hogares, en nosotros mismos, de alabanza, de adoración, y saber distinguir, Señor, saber diferenciar cuando debemos de alabarte, cuando debemos de adorarte, porque no solamente es recibir, sino también dar, porque la alabanza es gratitud por recibir, pero la adoración es un agradecimiento, el dar, Señor, el darnos completamente a ti. Que podamos hacerlo, que podamos llegar a ese nivel, no solamente estar esperando ser bendecidos, sino ser dadores. Por eso dice tu palabra que tú amas al dador alegre. El versículo principal de tu palabra, Juan 3:16, dice que de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo amado. Todos somos producto de una ofrenda de adoración, porque eso es un sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que ser ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como dice tu palabra en Romanos 12:1, Señor. Danos ese entendimiento, que tu Espíritu Santo nos revele hoy, Señor, para ser y convertirnos, transformarnos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Pero solamente será posible, Señor, cuando tu gloria se manifieste, para que huya todo aquello que no te agrada. Como dice el Salmo 68, que cuando tú te levantas de tu trono, Señor, millones y millones de ángeles empiezan a activar, y así como la cera es derretida, como el humo es esparcido, los enemigos huyen delante de tu presencia a través de ese ambiente de atmósfera y de adoración. Que hoy nuestros hogares, nosotros mismos, seamos un incienso, que nos ofrezcamos a ti, Señor, en alabanza y adoración. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.